Una joven humilde iba tarde para su embarque, pero decide ayudar a una anciana en el aeropuerto sin saber que su hijo millonario era él. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El aeropuerto de Valencia bullía de actividad aquella tarde de primavera. Elena Jiménez correteaba entre las terminales, maldiciendo el tráfico que casi la hace perder su vuelo de trabajo. A sus 28 años, la joven editora de vídeos cargaba no solo con el peso de su ordenador portátil, sino también con sueños de convertirse algún día en guionista y la responsabilidad de cuidar a su madre enferma. Al pasar junto a los mostradores de facturación, algo captó su atención. Una mujer mayor con expresión desorientada contemplaba los paneles de información con evidente confusión. Llevaba un elegante traje de lino y un collar de perlas que contrastaba con su vulnerabilidad momentánea. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, preguntó Elena, olvidando momentáneamente su propia prisa. La mujer la miró con alivio. Sus ojos, de un marrón cálido, se iluminaron. Gracias, querida. Busco la puerta de embarque para el vuelo a Barcelona, pero estos paneles son un laberinto para mí. Es la puerta 24, al final de este pasillo a la derecha, respondió Elena con una sonrisa. De hecho, voy en esa dirección. La acompaño si quiere. Eres muy amable, me llamo Carmen Montero, se presentó la mujer mientras caminaban. Elena Jiménez, un placer. Lo que ninguna de las dos advirtió fue la presencia de un hombre de traje oscuro que, desde la distancia, capturaba aquel encuentro con la cámara de su teléfono. Mateo Castellanos había llegado tarde para despedir a su madre, confundiendo la hora de salida del vuelo. La imagen de aquella joven ayudando desinteresadamente a Carmen quedaría guardada en su galería, olvidada entre cientos de fotografías de reuniones de negocios y proyectos arquitectónicos abandonados. La vida de Elena transcurría entre las salas de hospital donde su madre recibía tratamiento contra el cáncer y el pequeño estudio donde editaba vídeos corporativos que pagaban las facturas pero no alimentaban su alma creativa. En las noches, cuando el silencio invadía su modesto apartamento en el barrio del Carmen, escribía historias que nadie leía, guiones que nadie producía. 3 semanas después del encuentro en el aeropuerto, recibió una llamada inesperada. Elena Jiménez, soy Carmen Montero, la señora a quien ayudaste en el aeropuerto. La voz sonaba cálida al otro lado de la línea. Me ha costado encontrarte, pero Lucía Vidal, quien trabaja contigo en la productora, es amiga de mi sobrina. Elena recordó el encuentro, sorprendida por aquella coincidencia. Por supuesto que la recuerdo, señora Montero. ¿En qué puedo ayudarla? Quería invitarte a tomar el té mañana, si te parece bien. Me gustaría agradecerte tu amabilidad como es debido. Aquella invitación aceptada por cortesía sería el comienzo de una amistad improbable entre la elegante septuagenaria y la joven luchadora. Pronto las visitas a la impresionante villa de los Castellanos Montero, en la exclusiva zona de El Vedat, se convirtieron en una costumbre para Elena. Los jardines exuberantes que rodeaban la mansión le transmitían una extraña sensación de familiaridad que no lograba explicar. Carmen encontró en Elena la compañía fresca que necesitaba. Elena descubrió en Carmen la mentora que siempre había anhelado. Ninguna sospechaba que sus destinos estaban entrelazados mucho antes de aquel encuentro en el aeropuerto, ni que la sombra de Mateo Castellanos comenzaba a proyectarse sobre esta naciente amistad, observando desde la distancia con una mezcla de recelo y curiosidad a la joven que había entrado en la vida de su madre. Las visitas de Elena a la mansión Castellanos se volvieron más frecuentes con el paso de las semanas. Lo que comenzó como encuentros formales para tomar el té se transformó en largas conversaciones junto a la fuente central del jardín, donde Carmen compartía historias de su juventud mientras Elena escuchaba fascinada, absorbiendo cada detalle como material para sus guiones. Mateo Castellanos, heredero del imperio inmobiliario familiar y actual director ejecutivo tras el fallecimiento de su padre, comenzó a aparecer casualmente durante estas visitas. A sus 37 años, su rostro adusto raramente mostraba emociones, excepto cuando observaba la creciente cercanía entre su madre y aquella joven desconocida. ¿No te parece extraño, Rodrigo?
comentó una tarde a su antiguo mayordomo, mientras observaban desde la ventana a las dos mujeres riendo en el jardín. Aparece de la nada y en cuestión de semanas se convierte en la mejor amiga de mi madre. El corazón de doña Carmen ha estado muy solo desde que el señor falleció, don Mateo, respondió el fiel sirviente que había dedicado más de 3 décadas a la familia. Quizás solo necesita compañía. O quizás alguien vio una oportunidad en una viuda adinerada, replicó él con amargura. Decidido a proteger a su madre de posibles aprovechados, Mateo intensificó su presencia durante las visitas de Elena. Al principio se mantenía distante, limitándose a saludos corteses. Pero la naturalidad de Elena, tan ajena a los círculos sociales donde estaba acostumbrado a moverse, despertó en él una curiosidad que no podía explicar. «Tu hijo parece no aprobar nuestra amistad», comentó Elena a Carmen durante una de sus charlas. «Mateo siempre ha sido protector. Desde que su padre nos dejó, siente que debe cargar con toda la responsabilidad. Heredó los negocios familiares, aunque su verdadera pasión era la arquitectura y el diseño de jardines, ¿sabes? A veces pienso que no ha sido feliz desde que era niño». Elena sintió una inexplicable empatía hacia aquel hombre que sacrificaba sus sueños por deber familiar, algo que ella comprendía perfectamente. Una tarde de octubre, Carmen insistió en que Elena se quedara a cenar. Mateo, que había regresado temprano de la oficina, se unió a ellas en el comedor principal, bajo el imponente retrato de Rafael Castellanos, el difunto patriarca. «¿Y dices que tu padre era jardinero?», preguntó Carmen con genuino interés, cuando Elena mencionó que había crecido rodeada de plantas. «Sí, Antonio Jiménez era el mejor jardinero de Valencia, según mi madre», respondió Elena con orgullo. «Trabajó para una familia adinerada durante casi 20 años, hasta que fue injustamente despedido». El sonido de una copa rompiéndose interrumpió la conversación. Mateo había palidecido y los fragmentos de cristal se esparcían sobre el mantel. «¿Dijiste Antonio Jiménez?», preguntó Carmen súbitamente alterada. Elena asintió, confundida por la reacción. ¿Lo conocían? Un silencio tenso inundó el comedor. Mateo y Carmen intercambiaron miradas cargadas de significado. «Creo que es hora de que me vaya», dijo Elena, incómoda ante el repentino cambio de atmósfera. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre Isabel despierta a pesar de la hora. El tratamiento contra el cáncer la había debilitado, pero sus ojos conservaban la lucidez de siempre. «¿Recuerdas la familia para la que papá trabajaba antes de que yo naciera?», preguntó Elena sin preámbulos. Isabel la miró largamente antes de responder. «Los Castellanos, claro. ¿Por qué lo preguntas?». El corazón de Elena dio un vuelco. Carmen Montero era Carmen Castellanos de soltera. Todo este tiempo había estado frecuentando la casa donde su padre había trabajado, la casa de la familia que lo había despedido injustamente. Mientras tanto, en la mansión Castellanos, Mateo buscaba frenéticamente en el despacho de su difunto padre. Entre documentos antiguos encontró la carpeta personal de Antonio Jiménez y la verdad que su padre había ocultado. No hubo robo alguno, solo un prejuicio social contra la amistad que él, como niño, había formado con la pequeña hija del jardinero, una niña llamada Elena. Elena permaneció despierta toda la noche mientras su madre le revelaba la historia completa. Antonio Jiménez no solo había sido el jardinero principal de los Castellanos, había transformado aquellos terrenos en uno de los jardines privados más espléndidos de Valencia, creando un pequeño paraíso que atraía las miradas envidiosas de la alta sociedad valenciana. «Tu padre amaba especialmente el rosal central», recordó Isabel con una sonrisa nostálgica. «Creó variedades únicas. Decía que cada rosa contaba una historia diferente. ¿Y yo iba con él?», preguntó Elena intentando reconstruir memorias fragmentadas de su infancia. «Casi todos los días. Tenías 5 años cuando todo ocurrió. El hijo de los Castellanos, Mateo, tenía unos 10 años entonces. Os hicisteis inseparables ese verano. Él te enseñaba a leer. Tú le mostrabas los secretos del jardín que tu padre te había revelado. ¿Por eso lo despidieron? ¿Por nuestra amistad?». Isabel asintió con tristeza. Rafael Castellanos no veía con buenos ojos que su heredero pasara tanto tiempo con la hija del jardinero. Inventó una acusación de robo. Nadie cuestionó su palabra.
Aquella revelación golpeó a Elena como una ola. Dejó de visitar la mansión sin dar explicaciones, ignorando las llamadas de Carmen. Necesitaba procesar esta verdad, digerir el hecho de que había estado tomando té en la casa donde se había cometido tal injusticia contra su familia. En la mansión Castellanos, Mateo confirmaba su sospecha a través de Rodrigo, el mayordomo que había presenciado todos los acontecimientos 20 años atrás. Su padre era un buen hombre, don Mateo, afirmó Rodrigo. Nunca robó nada. Don Rafael temía que usted desarrollara sentimientos inapropiados por la niña cuando crecieran. Eran de mundos diferentes. Y yo que pensaba que Elena se acercaba a mi madre por interés, murmuró Mateo, abrumado por la culpa. Cuando todo este tiempo ha sido nuestra familia quien tiene una deuda con la suya. Una semana después, Carmen sufrió un episodio vascular leve. Mientras esperaba en el hospital, Mateo recibió una llamada inesperada. ¿Cómo está Carmen? La voz de Elena sonaba preocupada al otro lado de la línea. Estable. ¿Cómo te has enterado? Valencia es pequeña y Rodrigo me llamó. Hizo una pausa. Estaré allí en 20 minutos. El reencuentro en la sala de espera fue tenso. Ninguno mencionó lo que ambos ya sabían. Cuando Carmen fue trasladada a una habitación privada, Rodrigo apareció con una antigua caja de madera que había encontrado mientras ordenaba el desván de la mansión. Doña Carmen me pidió que le trajera esto, explicó el mayordomo entregándosela a Mateo. Dentro encontraron fotografías antiguas del jardín, diseños botánicos meticulosamente dibujados por Antonio Jiménez y en el fondo, un sobre amarillento dirigido a Carmen Castellanos. La carta, escrita por el padre de Elena años después de su despido, contenía palabras que ninguno esperaba. «Estimada señora Castellanos», comenzaba, «le escribo no para reclamar justicia, sino para expresar gratitud. Aunque perdí mi empleo injustamente, aquellos jardines me permitieron criar a mi hija con dignidad durante muchos años. El rencor es como la mala hierba. Si lo dejas crecer, destruye todo lo hermoso a su alrededor. He elegido, en cambio, cultivar el perdón. Solo le pido que cuide de mis rosales. Ellos cuentan la historia que yo no pude terminar». Elena leyó aquellas palabras con lágrimas rodando por sus mejillas. Su padre, a quien recordaba como un hombre de pocas palabras pero inmensa sabiduría, había elegido el perdón sobre el resentimiento. Mateo observaba su rostro, reconociendo por primera vez en aquella mujer adulta a la niña que había sido su primera amiga. Un recuerdo cristalino emergió entonces, ambos sentados bajo el enorme magnolio, él enseñándole a leer, ella mostrándole cómo las mariquitas eran los guardaespaldas de las rosas, según le había explicado su padre. «La variedad de rosa que tu padre creó sigue floreciendo», dijo suavemente. «Es la única que ha sobrevivido todos estos años sin cuidados especiales». Carmen se recuperó rápidamente, pero algo fundamental había cambiado entre los tres. La verdad, aunque dolorosa, había derribado muros invisibles. Una tarde, mientras paseaban por el jardín ahora renacido gracias a los cuidados de Mateo, quien había retomado su antigua pasión por la jardinería, Carmen confesó algo que había guardado durante décadas. «Yo nunca creí que tu padre robara nada, Elena», dijo con la mirada fija en los rosales. «Pero en aquellos tiempos, las esposas no cuestionaban las decisiones de sus maridos. Mi silencio me ha pesado todos estos años». En los meses siguientes, una transformación silenciosa pero profunda ocurrió en las vidas de Elena y Mateo. Lo que comenzó como una reconciliación con el pasado se convirtió gradualmente en algo más complejo y hermoso, como uno de los híbridos de rosas que Antonio Jiménez había creado décadas atrás. Mateo tomó una decisión que sorprendió al Consejo Directivo de Castellanos Inmobiliaria. Reduciría su papel ejecutivo para dedicarse al estudio formal de paisajismo y botánica. La mansión familiar, con su extenso jardín, se convirtió en su laboratorio vivo, donde pasaba horas estudiando los diseños originales de Antonio e implementando sus técnicas. «Mi padre estaría orgulloso de ver su legado continuado por un Castellanos», comentó Elena una tarde mientras ayudaba a Mateo a podar los rosales. «Es como si el universo hubiera encontrado la manera de cerrar un círculo». Elena, por su parte,
encontró en esta historia de perdón y segundas oportunidades la inspiración para su primer guión profesional, La semilla del silencio. Carmen, cuya influencia en el mundo editorial valenciano era considerable, arregló una lectura con productores interesados. «Este guión tiene alma», comentó uno de ellos tras la presentación. «Se nota que está escrito desde la experiencia vivida». La salud de Isabel mejoró notablemente, como si la reconciliación con el pasado hubiera tenido efectos terapéuticos. El médico habló de remisión completa, una palabra que la familia Jiménez casi había dejado de esperar. «Es curioso», dijo Isabel durante la celebración de su recuperación en el jardín de la mansión Castellanos, ahora un espacio donde ambas familias se reunían con naturalidad. «Antonio siempre decía que las plantas tienen memoria, que recuerdan quién las cuida con amor, incluso después de muchos años». Fue esa tarde, bajo la luz dorada del atardecer valenciano, cuando Mateo se arrodilló frente a Elena junto al rosal principal, aquel que su padre había plantado y que milagrosamente había sobrevivido décadas de abandono. «Este lugar siempre fue testigo de nuestra historia, incluso cuando nosotros la habíamos olvidado», dijo, sosteniendo entre sus dedos un pequeño anillo con una esmeralda que había pertenecido a su abuela. «No sé si es demasiado pronto o demasiado tarde, pero sé que no quiero perder más tiempo». La respuesta de Elena fue interrumpida por el sonido de aplausos discretos. Carmen e Isabel observaban la escena desde la terraza, con lágrimas de felicidad apenas contenidas. 3 meses después, bajo el antiguo magnolio donde jugaban de niños, Elena y Mateo celebraron su enlace en una ceremonia íntima. El jardín, ahora completamente restaurado, parecía brillar con vida propia. Una nueva variedad de rosa, bautizada como Antonio de Valencia, en honor al padre de Elena, decoraba el altar improvisado. Durante la celebración, Rodrigo se acercó a la pareja con un sobre envejecido. «Encontré esto en los antiguos archivos fotográficos de don Rafael», dijo el mayordomo con emoción contenida. «Creo que deberían tenerlo». La fotografía amarillenta mostraba a un hombre joven con uniforme de jardinero sosteniendo a una niña pequeña en brazos. A su lado, un niño de unos 10 años sonreía a la cámara. Al fondo, el mismo magnolio bajo el cual acababan de intercambiar votos. «Las plantas tienen memoria», murmuró Elena, recordando las palabras de su madre. «Que a veces, solo a veces, el universo también». Carmen, observando la escena desde su silla, sintió una paz que había buscado durante décadas. El círculo se había cerrado finalmente. El jardín de Antonio Jiménez, aquel que Rafael Castellanos había despreciado, se había convertido en el escenario donde las heridas del pasado sanaban definitivamente. Mateo decidió convertir parte de los terrenos en un jardín botánico público, especializado en variedades autóctonas valencianas, con un centro de investigación que llevaría el nombre de Antonio Jiménez. Elena, por su parte, dejó la edición de vídeos para dedicarse completamente a la escritura, estableciendo un taller para jóvenes guionistas en el antiguo invernadero de la mansión. «Mi padre solía decir que la mejor venganza contra la injusticia es florecer donde te plantaron», compartió Elena durante la inauguración del centro. «Pero yo añadiría que es aún mejor florecer junto a quienes una vez te arrancaron, demostrando que algunas raíces son demasiado profundas para ser eliminadas». La historia de los Jiménez y los Castellanos se convirtió en leyenda en Valencia, no como un cuento de venganza o justicia tardía, sino como un testimonio de cómo pequeños gestos de amabilidad, ayudar a una señora perdida en un aeropuerto, una carta de perdón guardada durante años, una fotografía preservada en secreto, pueden alterar el curso de destinos aparentemente sellados. Y cada primavera, cuando las rosas Antonio de Valencia florecían con especial esplendor, los visitantes del jardín botánico escuchaban la historia del jardinero que plantó mucho más que flores. Sembró el perdón que décadas después permitiría que su hija encontrara la felicidad en el mismo lugar donde él había sido injustamente despojado de su trabajo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si el jardín de los Castellanos y el perdón de Antonio te conmovieron, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este vídeo.
Tu apoyo es lo que mantiene vivo nuestro jardín de historias. Cada día, cultivamos nuevas narrativas emotivas para ti, todas esperando ser descubiertas entre nuestros contenidos. Y como Elena y Mateo descubrieron que algunas conexiones nunca mueren, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué semilla plantó esta historia en ti? Cuéntanos en los comentarios. Mañana florecerá una nueva historia que esperamos te emocione tanto como esta.